del oeste. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. El bombardeo es masivo y continuo. Los daños son extensos y profundos. Los caídos y los heridos son muchos y serán más. La destrucción de la infraestructura es mucho más que preocupante. Estas frases pueden confundir a quien nos esté escuchando y piense que nos estamos refiriendo a Medio Oriente, a la guerra de la OTAN contra Rusia o a otro conflicto bélico en desarrollo. Pero en el siglo XXI, los combates adquieren nuevas formas de ejecución, aunque la base es siempre la misma. Lo repetimos hasta el cansancio: apoderarse de los recursos de otros para lograr el dominio de unos pocos sobre todos. Ya no se usa el látigo para obligar a los siervos a trabajar por un mendrugo de pan bajo la tutela del señor feudal y en nombre del rey. Nada de eso. Hoy es más moderno y con una nueva escenografía. Usan el salario como látigo y si protestás porque no te alcanza, usan el bastón policial y te hacen llorar con gusto a pimienta. La explotación moderna es mucho más sofisticada, por lo que le da de comer a verdaderos parásitos. No hablo de los planeros, hablo de financistas y especuladores que viven ocultando la verdadera explotación del trabajo ajeno, de los bienes ajenos y de los países ajenos. Y por supuesto, también viven de las prebendas del Estado, que en definitiva es el conjunto de la sociedad que se organiza y que debería regular y poner límite a esta mafia que se viste de saco y corbata. Sostener que esto que estamos viviendo es neoliberalismo o anarcoliberalismo no parece ser la mejor y quizás más precisa definición del proyecto económico de Milei y la de toda su runfla gobernante. La precarización del sistema, la primarización de la economía y el empobrecimiento de la mayoría es conservadurismo del siglo XIX. Si quieres mi machete te muerde. Y estamos con unos minutos de atraso con un invitado que de esto sabe muchísimo más que yo. Yo puedo hacer consignas. Al contrario, esa editorial no la supero, querido Larry. Excelente la editorial. Horacio Robelli está a mi lado, invitado. En los últimos tiempos te vi ahí escribiendo en Cohete a la Luna y otro montón de trabajos y realmente tus definiciones son realmente precisas. Voy a presentarlo a Horacio, seguramente hay quienes no lo conocen. Horacio Robelli es licenciado en Economía en la UBA. No sé si seguís siendo profesor, ¿estás en edad? La verdad, en Económicas por la edad me dieron la baja, pero en Sociales no pudieron porque soy el único concursador. Bueno, y después estoy dando un posgrado en Derecho. Eso no lo sabía. Y sos profesor de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí me dieron la baja el 31 Ahí te dieron de la marzo. baja. Bueno, ¿seguís siendo miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción?
Nación? No, porque se disolvió esa Se fundación. disolvió. ¿Y vocal en la revista Realidad Económica? De ahí me fui yo. Ahí te fuiste por vos. diferencias claras con ¿Con? Carlos Heller, que es uno de los con Carlito financistas de él. Heller. Bueno, son diferencias para charlar a lo mejor, ¿no? En algún momento. Sí. Fue director nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación y es autor, como bien decía hace un ratito, de varios trabajos publicados sobre temas económicos y financieros y bueno, ahora políticamente estás muy activo, eso sí te he visto, ¿no? En realidad te agradezco que me des el pie. Nosotros constituimos un foro, digo nosotros porque a mí me presentó Omar Plaini, Ajá. entre los gremios, Sí. un sector de la CGT, el que lidera Pablo Moyano de Camioneros, Abel Furlán de la UON, Paco Manrique de Esmata, y por supuesto que el que me invita a mí, que es Omar Plaini. Uh-huh. También el sector de la Corriente Federal, que está en la CGT, el gringo Héctor Amichetti Sí. y Sergio Palazzo. Las dos CTA, la de Hugo Cachorro Godoy y la de Hugo Yasky. Que están en proceso de unificación, lo cual me parece muy importante, ¿no? Ojalá, bueno, pero ellos dos, los dos juntos adhieren a este foro, también la UTEP, que es la Unión de Trabajadores Sí. Desocupados, y hay 3 agrupaciones de pequeñas y medianas empresas Ajá. que también apoyan a esto. Y hemos creado un foro, ya después de la pandemia, ya hace Ajá. un par de años largos, un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo, defendiendo el modelo de siempre. Yo vengo del radicalismo y defiendo, por supuesto, el programa de Avellaneda, y lo que viene del peronismo defiende los planes quinquenales de Perón y el de Helvar, el plan trienal, y yo vengo del radicalismo y nosotros apoyamos el plan trienal de Helvar, como vos te contas, Uh-huh. porque sos un poco menor que yo, Sí. pero no mucho menor, no te quiero decir Somos de la misma pero te generación. acordás. Era bebé, pero te acordás. Sí. Bueno, porque tuviste siempre buena Estaba en la memoria. cuna y yo veía ahí Claro. pasarlo a Helvar y... Escúchame, apoyamos el radicalismo de esa época, apoyaba. Nosotros, nuestra mayor autoridad económica en el año 1973 era de Alfonso Recalde, que era el vice segundo de la CGE. La CGE, el presidente de Helbert, el segundo era Bronner, y el tercero era Ildefonso Recalde. O sea que nosotros estamos de acuerdo con esa política. Hay mucho más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Bueno, ahí cada uno con su experiencia, Uh-huh. como dice una milonga Yupán, que cada uno con sus esperanzas, con su historia, cada cual, armamos ahí, el coordinador es Eduardo Berrospe, Uh-huh. que es dirigente de la Asociación Bancaria, y con eso pudimos armar economistas varios pintos, todo el campo nacional y popular. Uh-huh. No quiero nombrar a todos, somos como 13, porque me voy a olvidar de algunos seguro. Pero Vamos a ir, Horacio, si te parece bien, más allá de las consignas políticas con las que acordamos seguramente, y vamos a hablar y vamos a seguir acordando por tus posturas y porque, bueno, la postura nacional y popular sigue estando vigente, más vigente que nunca quizás, con todo este ataque del neoliberalismo moderno. La pregunta es si podemos primero ir por partes. ¿Cuál es el proyecto que pusieron en marcha? A ver si algo de razón tuve en las palabras iniciales con respecto a la primarización y a la, digamos, al empobrecimiento de la Argentina para manejarla sin ninguna duda y robarse los recursos. Me parece que eso tiene mucho de conservador y poco de neoliberalismo, ¿no? Larry, lo dijiste mejor que lo que puedo decir yo. Pero si querés agrego más Dale, cosas. sí, Mirá. bueno, para eso te traje, porque Ah, vos bueno. sos el que sabe, yo no. Yo dije, con esa síntesis ya me voy ya. No, por Escúchame, favor. esa síntesis tiene que haberla dicho al final. Bueno, pero escúchame. Larry, es un modelo extractivista, ni siquiera es agropecuario, es extractivista, meramente extractivista. Ellos tienen profundos estudios. En el mes de julio estuvieron reunidos en el Instituto Baker. El Instituto Baker está en Houston, que es la capital petrolera de Estados Unidos. El instituto pertenece a una universidad que se llama Universidad Ray. Lo dicen los rusos, no digo yo. Es el instituto que tiene el mayor relevamiento de reservas hidrocarburíferas de todo el planeta, el Ajá. Instituto Baker. ¿Quiénes estuvieron en julio presentes ahí junto con el inefable embajador Mark Stanley, porque tocaba la reunión en Argentina? Los dos muñequitos de torta que tienen siempre. Los dos muñequitos de torta. Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Tomás Massa, a quien cuando llegó en agosto del 22 a la Argentina como embajador Mark Stanley, le pidió a los dos que se fusionaran. Ujú. Bueno, estos dos, pero aparte estaban el gobernador de Neuquén, ya sabemos. El gobernador de Río Negro también. Son dos felpudos de la embajada. Dos lambepiés de la embajada y hacen lo que la embajada le dicen. Son dos provincias. Por eso cuando hablan de
de la posibilidad de que la Argentina se cinda. Bueno, ahí tenemos 2 provincias que serían una capital, una colonia Pues norteamericana. Bueno, yo siempre sostuve que no hay una sola Argentina, ¿no? Que todavía estamos en largo proceso de unificación, de conformación de nación. Y podemos dividirla fácilmente, ¿no? Tenemos la zona de Cuyo, que siempre le gustó o se sintió tentada a la escisión, ¿no? A escindirse de la Argentina, irse más para el lado de Chile. La Patagonia deshabitada, raramente, no tuvo nunca un proyecto de... Pero ahora con recursos petrolíferos inconmensurables. Bueno, tenemos el noroeste y el noroeste que son abandonados por el coso central, digamos, por el gobierno central, y la pampa húmeda, que es Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, que conforman otra. ¿Sí? Esas 5, yo creo que definí 5 zonas, todavía aún falta un proyecto que unifique, ¿no? Hubo proyectos nacionales. Sí, pero ninguno lo puso en práctica, o tuvieron mayores resistencias de lo que se pudo. Tuvieron resistencia, Sí. pero Perón, yo sabe que no vengo No, al estamos... camino. Para. Vamos a definir las cosas en términos políticos, desde el 70 para acá, del 73 para adelante. Nadie, con la democracia, Néstor intentó, pero bueno, esto forma parte de lo que Néstor intentó hacer la burguesía nacional, que tampoco salió, por lo cual también lo tiraron a Perón, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pero... También estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo pensaba en el miedo que nos digreguemos, pero es verdad, todavía si no estamos unidos del todo, no hay un proyecto nacional, no podemos tener un marco. Eso explica los senadores, los diputados que se venden con facilidad, porque les prometen caramelos, ¿sí? Bueno, de ahí también estaba el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Meleza. ¿Por qué? Porque Tierra de Fuego es Tierra de Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Acá el Instituto Baker no dijo nada, pero los rusos, en una publicación que tienen los BRIC, la reunión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ampliada, tiene una publicación, y en esa publicación hizo un estudio donde ellos tienen, por un protocolo que se firmó en 1959, autorización para hacer exploraciones en la Antártida. La Antártida no solamente tenemos, es un continente al revés que el polo ártico, que es agua salada congelada. Nosotros tenemos arriba la Tierra, el continente antártico, es el 6º continente en realidad, tiene hielo, agua dulce. No solamente tiene la mayor reserva de agua dulce del planeta, sino que debajo los rusos dicen que tiene una reserva hidrocarburífera que debe ser, si no la mayor del planeta, está muy cerca. Y es algo lógico, porque los animales se mueren y a algún lado van. O sea, la reserva hidrocarburífera, nosotros tenemos... La primera base que se pone en la Antártida fue en 1904. Un argentino, genocida porque atacaba a los indios, pero que tiene una idea nacional. Un conservador nacional que fue Julio Argentino Roca. En esa época, ¿sabe lo que es romper un hielo? Uno si vio la película de Titanic sabe que con el hielo no existe. Antes de entrar al aire con Horacio del Parado, estamos hablando justamente de Roca, ¿no? El proyecto y las ambivalencias de análisis que tenemos. Pero tiene un proyecto, ese sí tiene un proyecto nacional. Y el proyecto nacional fue eso, desembarcó en la Antártida y armó la primera base, y nosotros tenemos un derecho adquirido, tenemos la primera base, una base de estudio para la Argentina. Ahora tenemos 8. La más grande es la Marambio. Son todas de estudio porque por el protocolo hasta el año 2048 no puedes hacer otra cosa que estudio. Pero ellos están preparándose para el 2048. Exacto, ahora nomás, el 2048. Claro. No estaremos nosotros, pero... Yo no voy a estar. Vos sos más joven, pero yo no voy a estar. Pero te quiero decir que... Yo me llevo la cuna, no te da problema. Claro, pero el 20... Pero Horacio, está bien. A ver, yo creo que la discusión ahora, y agradezco que estés acá para mirar la parte económica, sos un tipo con una profundidad y una experiencia en lo económico muy importante. Todos estos valores económicos, quizás a nivel político, todos lo entendemos. Podremos opinar diferente, cómo explotar la riqueza hidrocarburífera, si en un plano estrictamente estatal o compartir con los privados. Esa es una discusión absolutamente, digamos, civilizada. El problema acá es cuando regalás a otros. Todo esto, ¿cómo lo enseñás? Porque hablábamos hace un rato también fuera de aire. Hay toda una masa de gente joven que votó a Milei, desesperanzada con lo que le ofrece el campo nacional y popular, con razón o sin razón, tendremos que evaluarlo. ¿Cómo haces para explicarle a un pibe del Gran Buenos Aires que dice, no, pero yo me arreglo solo porque estos tipos están atornillados a la silla en el Congreso, me hablan en difícil, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para explicarle todo esto? Y la verdad que es una ímproba tarea. Una ímproba tarea porque ellos tienen muchos años
de este corset mediático. Hay poca radio como la tuya que permiten decir la verdad. Hay como un discurso dominante. Es un verdadero campo de concentración mediática que le repiten todos los días la misma sandeces, que la emisión monetaria es la causa de la inflación, que la Argentina se tiene que abrir al mundo. Las mismas estupideces. Cuando yo era joven, yo tenía 20 años, era ridículo todo eso. En la década del 70 esto era ridículo porque tenemos una clara conciencia nacional. Tenemos una clara conciencia nacional, había peronistas radicales, y hasta los partidos esos eran nacionales y populares. Claro, hoy hablo del radicalismo y dice que es un partido que se vende, que se compra. Sí, yo digo, ese partido no existe más. Pero el partido radical al cual yo pertenecí defendía el mercado interno, defendía el trabajo y la producción nacional. Y el peronismo era señero en defender el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Para mí la mejor frase que define un programa económico la dijo Perón. En 1944... él fue el cerebro del golpe del GO del 4 de junio del 43. Un hombre muy inteligente, él era coronel, reunía en la escuela del ejército, porque él aparte de ser coronel enseñaba historia militar. Le dice, nosotros no tenemos, 1944, no tenemos conflicto con ningún país vecino, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos sociales. ¿Cuál debe ser el objetivo del ejército? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Mirá la definición de Perón, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, 1944, en la escuela de guerra del ejército, que él era profesor de historia militar. O sea, este tiene que ser el objetivo nuestro. Nosotros tenemos que brindar. ¿Cómo puede ser? Lo que está diciendo vos, lo que dijiste muy bien en tu editorial, ¿cómo puede ser que tengamos un sistema, un Estado, con perdón de los países africanos, un Estado africano dentro del Estado argentino? No, ahí te voy a parar, porque los africanos hoy, después de un proceso largo de letargo, empiezan a levantarse. Y empieza a levantarse, y mirá qué interesante, porque acabás de decir de Perón y militar. Los procesos en África en este momento están liderados por los militares muy jóvenes, que se dieron cuenta que han sido expoliados a lo largo de la historia, y empiezan el conflicto del Sahel, ¿no? Empieza a haber un movimiento que justamente es ese, ¿no?, que vos estás como diría describiendo. Borges, perdón por mi ignorancia. Sí, lo leí, no lo conozco el tema, lo he leído, bueno, en buena hora, pero te quiero decir como un Estado africano antes. Entonces, Sí. Antes, No, todavía sigue siendo muy primitiva la forma de organizarse, pero bueno, empiezan a despertar. El régimen de incentivo a las grandes inversiones es una sociedad ni feudal, es un enclave extractivista, una factoría exportadora extractivista. Fíjate, tienen estabilidad fiscal por 30 años. Eligen su propia justicia, pueden elegir y no les gusta la justicia acá, tienen derecho a reclamar otra justicia. Al cuarto año no tienen obligación ¿para qué lo hacemos? De liquidar los dólares de sus exportaciones en el país. Tienen prioridad en el uso de los recursos. ¿Quién fue? ¿BlackRock el que firmó eso? BlackRock fue uno que lo propició, pero en realidad la historia que me encontraron a mí, yo voy a contar la historia que me encontraron a mí, pero una fuente. Bueno. El RIGI lo habían hecho fundamentalmente Petronas, que ahora se va peleándose con BlackRock, se va a Petronas y el grupo Techín y el grupo Ormequian. O sea, Petronas se asociaron al Club de Petróleo. Acá existe un club exclusivo, que es el Club de Petróleo, que es los ricos dueños de petróleo, donde estaban los grupos locales y los grupos extranjeros. En los grupos locales están Compañía General de Combustible de Ormequian, Tech Petrol, que es la petrolera de Techín, Pan American Energy, que es la British Petroleum, tiene más, pero que es Alejandro Bulgeroni, o sea, Bulgeroni con Bridas y la British Petroleum. Vista Oil Gas, que en realidad es un pool, en vez de ser un pool de cima, es un pool petrolero, más del 90%. Miguel Galullo es el presidente de Vista Oil Gas, pero más del 90% de las acciones cotizan en Nueva York. Bueno, estos son los grupos locales. Los grupos extranjeros son ExxonMobil, Apache, Chevron, La Total, Shell. Esos son los grupos locales. Lo que hicieron el RIGI fueron los grupos locales con Petronas. O sea, Petronas está dentro del grupo extranjero, pero como Petronas es un Estado en sí, es del Estado de Malasia, el mayor accionista del Estado, se acopló con los nacionales y fueron los que pagaron estos dos estudios, el estudio de Funes de Rioja y Funes de Rioja, y el otro estudio que venía de la época... O'Farrell, exactamente. El estudio O'Farrell que venía de la época de Martínez Dios. Son pagaron estos estudios para que hagan estas dos leyes. Una iba, y para que hicieran el decreto, primero hicieron el decreto Marcos, el decreto de necesidad de urgencia 7023, que le permite hacer las variedades que quiere. Pero aparte hicieron dos leyes. Una ley iba a ser la ley ómnibus, que después terminó siendo base y punto de partida para libertar a los argentinos, donde está el RIGI, y la otra es la ley ellos le llaman de paliativo fiscal, que es la 27743, donde está el blanqueo de capitales. Las dos jugaban en conjunto, pero iban a beneficiarse ellos. En vez de beneficiarse ellos, Paolo Roca, se da cuenta tarde de que cómo
los grupos extranjeros lo están pasando por encima, y decide, el 31 de julio hace un discurso, presenta el balance a pérdida De Techín. de Tenares. ¿Por qué presenta pérdida de Tenares? Porque ellos tenían que hacer el laminado para los caños de contura del gasoducto. Ni siquiera se licitó la obra. En la época, mal o bien, en la época de Massa se hizo, en la época de Fernández Massa se hizo el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta hasta Saliquero. Faltaban 2 máquinas compresoras que se la hizo este gobierno, pero estaba ya hecho. Fue una obra faraónica y se hizo en tiempo récord, con excelente rendimiento de calidad, etcétera, etcétera. Había que continuar el segundo tramo desde Saliquero hasta San Jerónimo Norte. Ni siquiera está licitado. Es más, le dijeron claramente que este año no se va a licitar. Que teóricamente se licitaría el año que viene, teóricamente. Vino aquí hace una semana una experta en energía y nos contó exactamente esto, y por lo cual estamos pagando ahora, vamos a tener que pagar para tener energía 3 veces más de lo que pagamos el año pasado. Bueno, pero no solamente eso, sino que le provoca una ruptura entre ellos, porque Roca pierde plata, y entonces le tienen que decir a los demás accionistas, la mayoría de accionistas son ellos, le tienen que decir a los demás accionistas por qué perdieron plata, por qué no pudieron hacer la obra. Le dice, bueno, fuimos demasiado optimistas con respecto a este gobierno, etcétera, etcétera. Pero el 15 de agosto hizo una inversión, un proyecto de inversión por $4.000 millones en Nueva León, al norte de México, lindante con Texas. ¿Por qué? Porque ellos en el acuerdo del NAFTA no tienen arancel cero entre ellos, entre Estados Unidos, México y Canadá. Por supuesto, infiero, no lo sé, que cada 10 productos norteamericanos habrá uno mexicano, pero Roca... Bueno, esa es la pelea de México hoy, seguramente. Claro, pero ¿no? él se va a México, sí. ¿a qué? A Nueva León para venderle, y crea una empresa Ternium, que el origen de la empresa Ternium era Somisa. Somisa, que se convirtió en Sideral, y junto con 2 empresas más tienen hecho, formaron Ternium. ¿Con Ternium por qué? Porque hacen todo, hacen el laminado, los caños sin costura, y lo único que falta es que vaya después del petróleo y traiga el petróleo. Hacen todo. Bueno, esto que hacen son $4.000 millones que iba a invertir acá, y decide invertirlo en el estado de Nueva León. Es decir, hay fisuras entre ellos también. Muy grande. Ajá. Esta fisura es tan grande, pero igualmente hay fisuras, pero la sangre no llega al río, porque saben que son secundarios. Ellos le habían hecho las leyes para ellos, y el que se la aprovecha es el león más grande, que es BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa. Estos son... Acá nosotros hemos infectado por el capital financiero con base Manhattan. Recién yo te decía lo de los pools de siembra. Todos los pools, de Coagro, Cresur. Esto es Wall Street, digamos, es una derivación de Wall Street. Exactamente. Nada productivo, todo especulativo. Como dijiste vos en tu editorial, parásita, mente parásita, no producen nada. Ellos tampoco quieren que nosotros produzcamos nada. Ellos quieren sacarnos... Bueno, un paraíso fiscal, a lo mejor lo que quieren es que transite el dinero acá con facilidad. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, porque eso tiene sus riesgos. Tiene, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico puede invertir tranquilamente si no tiene ningún tipo de control ni castigo. Entonces me parece que también tenemos ese riesgo, ¿sí?, en la especulación financiera, ¿o no? Sí, seguro. Siempre donde están ellos, mirá lo que es Rosario. Siempre donde hay gran capital acumulado, siempre paralelamente. Sí, el narcotráfico bien podía ser socio de... ¿Cómo? Fíjate, es que viven también de... Pero contemos la eso. historia, algunos datos históricos que ya tenemos. El HSBC, una cosa por cual se va el HSBC, en el Galicia, BlackRock tiene 2 directores, tiene el 18,8% del paquete accionario del Banco Galicia. El Banco Galicia tradicional, pertenece a la oligarquía vernácula nuestra. Es ¿Te acuerdas que el presidente era Casani? Él sigue siendo presidente de Casani, están los Otribamú, Lola Nunce, los Brown, los 2 hermanos, Armando y Federico Brown. La oligarquía nuestra en pleno, ellos le metieron 2 directores. ¿Cómo lo hicieron? Esperaron que los sectores medios y medios altos que tienen cuenta corriente en Nueva York, yo no tengo ni cuenta corriente acá, pero los que tienen cuenta corriente en Nueva York, compraron acciones de Galicia y la vendieron allá, el contado con liqui, la compraban por ejemplo, en abril del año pasado, 230 pesos, $1, y allá la vendían a $0.5, o sea, le daban los 230 pesos, pero le daban $0.5, porque la brecha era el 100%, y dejaban el $0.5 afuera. Eso lo compró BlackRock sin moverse de su oficina. El mismo Larry Fink, que es el... Que no tiene nada que ver conmigo. No, nada con vos, pero te copia el nombre. Es mucho mayor que vos, perdón. Horacio, tenemos que ir a hacer una pausa, pero te anticipo un poquito lo que me gustaría charlar después de la pausa, porque hasta ahora has definido el cuadro de situación, estás a los jugadores que están... Quiero hacerte 2 o 3 preguntas que están relacionadas. En principio, el mundo del trabajo, ¿sí?, la inflación y al final
veamos cuáles son las posibilidades para salir de esto, digamos, para terminar allí arriba y no tan deprimidos. Vamos a una pausa, la maneja Martín Loza, que está detrás de los controles, y enseguida volvemos con más nosotros y con Horacio Robelli, que nos está desasnando en la economía. Estamos hablando de lo que los dos sabemos y sufrimos. Enseguida ojalá volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Capó. estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de No Asociativa. estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mientras chateás, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí, oye. Y seguimos aquí en Nosotros los Otros con Horacio Robelli, que es economista por la UBA. Vos sos tucumano, ¿no? Viniste a... Vine a estudiar acá hace más de... No quiero decir hace más de... En el 72. Gateaba. Sos un niño todavía. Hablamos primero, en este primer bloque que pasó hace un ratito, sobre lo que representa el universo de lo que está en juego en la Argentina y quizás en el mundo también, porque digamos este proceso, que seamos más permeables al robo no significa que en otro lado no roben, ni BlackRock, ni todos los demás fondos de inversión, que de inversión tienen poco, lo que tienen es fondos de saqueo, ¿no? Son fondos de saqueo. Y te decía que me quedaban un par de temas, te lo dije en la pausa, que me parecen importantes que la gente entienda, que entendamos todos nosotros. Yo la verdad que entiendo poco o intento, pero a veces no lo termino de entender. ¿Por qué inflación? Bueno, la definición teórica de inflación es el aumento generalizado de los precios. Para los monetaristas la inflación es el aumento de los medios de pago. Uh-huh. Pero en realidad la inflación en la Argentina, como decía Martín Guzmán, es multicausal. Pero hay una causa fundamentalísima. Es que no tenemos reservas en dólares suficientes. Porque hicimos al revés. ¿Por qué Brasil? Han tenido algunos procesos de inflación, pero ¿por qué Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, países hermanos? Yo amo el fútbol brasileño, soy fanático de Didi, de Pelé, de Garrincha. Bueno, eso delata la edad, ¿eh? Si dijiste Pelé, te vendiste solo. Bueno, pero me contaron. Está bien. Escúchame, amo el fútbol brasileño, me gusta el vino chileno, Uruguay como si fuera una extensión nuestra, todo esto es así. Pero ellos, ¿por qué no tienen inflación? Nosotros sí. Porque ellos tienen reservas internacionales siempre. Esto es como a un anémico vos le sacás sangre. Nosotros dilapidamos las reservas internacionales. ¿Las dilapidamos o hay un fuerte poder económico que deja la guita afuera todo el tiempo? Eso dice Cristina Fernández de Kirchner, que el deporte preferido de nuestra burguesía es sacarle los dólares al Banco Central y sacarlo afuera. Porque aparte, a ver, tenemos una clase, digamos, de la gente del campo, o la oligarquía del campo, que exporta la carne en gran cantidad, pero no trae toda la guita para acá. En principio debe subfacturar, esto es una práctica común, que nunca fue controlada, que siempre supieron comprar a los controles, ¿no? Antes que nosotros lo hiciéramos, sí, el peronismo la controlaba. Tenía el IAPI que compraba y comercializaba. Sí. Después de Perón empezaron
Antes también los conservadores, después del problema que tuvo con Lisandro de la Torre, que era la Junta Nacional de Grano, tenían cierto control. El que controló fue Perón. El Yapi compraba el Yapi y vendía el Yapi. Nadie podía comprar y vender si no era el Estado. Bueno, después se fueron relajando. Néstor Kirchner hizo lo que pudo, pero como dice él, tenía un 4 de copa, un ancho falso y un rey, y se había obligado a cantar falta, envío y truco. Y los demás sabían que él tenía un 4 de copa, un ancho falso y un rey. Hizo lo que pudo. Es muy difícil por lo que está contando vos, por la capacidad. Quizás cuando hablas de comercializado de grano, estás hablando de Cargill, de Viterra. En Viterra, de Glencore con la fusión de Glencore con Buque es la comercializadora de grano más grande del mundo. Estás hablando de ADM, de Louis Dreyfus. O sea, bueno, ahí tenemos un lugar donde es permeable. Bueno, ahí es donde yo digo que el capital es corrupto, no la política es corrupta. La corrupción en la política es una derivación de la corrupción del capital. Ahora, bueno, ese es un modo de generar inflación. ¿Por qué? Bueno, porque la guita me la quedé afuera y ahora no tengo guita y te la pido a vos, que sos el Banco Central. Hace pocas semanas estuvo aquí Trevor, un muchacho que del Banco Central, muy buen economista. Y un muy buen economista, y nos decía que, claro, a partir de la ley de entidades financieras, que le pregunté qué era, porque todo el mundo habla de la ley de entidades financieras y nadie la entiende, le explicó muy bien. A partir de la dictadura militar, ya no es el Banco Central el que decide hacia dónde va la capacidad de préstamo de los bancos. Entonces, ahí también tenemos otro factor que presiona para la inflación, porque si yo te destino créditos para vos, pero no para el sector productivo, estoy especulando, estoy generando costos, ¿sí?, altos. Las pymes, por ejemplo, no gozan de buen crédito, entonces tienen que cobrar alto su producción. Ahí, hablando de la inflación, no es la emisión la que genera la inflación. Es uno de los factores, pero no tenemos dólares. Cuando no hay dólares, dispara. Fíjate, ejemplos históricos. El 6 de febrero de 1989, nosotros éramos chicos. Éramos muy chiquitos. El 6 de febrero de 1989, José Luis Machinea dijo: no tengo más dólares para vender. El dólar estaba a 17 australes con 62 centavos. Voló por el aire. Asumió Menem en forma anticipada el 9 de julio de ese año y ya estaba a 650 australes. Y recién terminó con Domingo Felipe Cavallo, el 1 de abril de 91, a 10.000 australes por un dólar. Pasaste de 17 australes con 62 centavos un dólar el 6 de febrero de 89 a 10.000 australes el 1 de abril de 91. Pero ya había habido una nacionalización, una estatización de las deudas de los privados. Por el eso también generó inflación. Pero esto también es cierto, pero eso le permitió después acumular, porque el superdólar que hubo en esa época le permitió acumular. Mirá, en ese momento nosotros 8.000 millones de dólares se acumuló, porque teníamos 12.000 de exportaciones y 4.000 de importaciones. Ahorró 8.000 millones de dólares y con eso sacó la convertibilidad, el tipo de cambio fijo y la convertibilidad. ¿Se necesita masa crítica política como para ponerle freno a esto? Porque evidentemente la decisión es política, no es económica. Lo que estás haciendo vos, que toda la población tome conciencia de que esto no es un cuento, que es la triste realidad, que vos tenés grandes grupos financieros internacionales y grandes acopiadores y comercializadores de granos y grandes empresas que ya tienen sus tentáculos puestos en Argentina. Entonces, cuando vos te encontrás con eso, el Estado queda muy limitado. Nosotros, lo que dice Milei es lo mismo que decía Martínez Dios. Martínez Dios decía: achicar el Estado es agrandar la nación. Y Milei dice: achicar el Estado... En realidad lo quiere matar al Estado, Milei, eso lo declara abiertamente. Está bien, pero no lo quiere achicar, lo quiere eliminar. Por supuesto, porque es funcional a lo que... Pero, Horacio, cuando hablan esas cosas, no hay político que le conteste que el Estado somos todos. No es el Estado esa estructura que la gente, o que nos pintaron que es, sino el Estado somos todos, es la baldosa de la esquina, es la luminaria de la calle, es el semáforo de la esquina. Somos todos, es la educación. Entonces, achicar el Estado es achicar el bienestar, siempre. Seguro, eso seguro. Y aparte otra cosa, mirá, en el Estado no tenemos referente. Néstor Kirchner era un referente. Néstor Kirchner, acordamos de la pelea de Clarín, cuando decía... está nervioso, o cuando le peleaba a Shell, le boicoteó una semana a Shell porque había aumentado y había hecho la población que los gorilas pagaban la nata más cara en Shell, de gorila que son, pero la gente dejó de comprar en Shell y Shell tuvo que retroceder los precios. O sea, no tenemos un referente nacional y popular. Nos cuesta mucho tener un referente nacional y popular. Pudo haber sido Cristina Fernández de Kirchner, ella no quiso. Pudo haber sido ella, no quiso. O sea, evidentemente hay un hueco en la... Bueno, ahí entraríamos en la discusión política: por qué no quiso, por qué sí quiso, por qué se corrió o no se corrió.
ahí hay Mirá que consideración. el radicalismo soy yo. No, bueno, Ese pero que lo no que pasa quiere, que yo. no pude. Yo le llamo. La cuestión es que hay consideraciones que no tienen que ver solamente con la política, sino con lo personal, y ahí me parece que está condicionado. Pero hay un espacio vacío. Hay un espacio vacío. Ahora, no importa la y causa. otra de las preguntas que te quería hacer para no irnos del tema económico, que es lo que vos manejás y yo no. No, yo en este país somos todos expertos en economía. Es cierto, si hemos pasado toda la crisis hemos pasado. es cierto. Pero eso es culpa de los economistas, por no saber de política, porque todos saben de economía, pero nadie sabe de política. Esto, es un camino de doble sentido. Si los economistas no saben de política, no pueden explicar. Lo dijo Axel en algún momento, cuando los economistas empiezan a hablar en difícil porque te están cagando. Esto es cierto. Pero yo te quería preguntar algo más mundano y más terrenal que lo teórico. ¿Cuál es la incidencia? Porque hace rato que vienen y en estos días están implementando o reglamentando la ley de trabajo, esta reforma al trabajo, y me pregunto, ¿cuál es el costo de un trabajador en el precio final de un producto? Por supuesto, son distintas ramas y tienen distintas tecnologías, etc. Pero hay un dato flagrante que demuestra lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos, teóricamente, nuestra población económicamente activa, somos 47 millones de habitantes, porque tienen un tercio de gente que tiene capacidad de trabajar, que tiene de 14 a 65 años en los hombres, 14 a 60 años. Tendrían que estar alrededor de 22 millones de personas que tenían que estar trabajando. 22 millones de personas sería la población económicamente activa. Activa, exactamente. Y están trabajando, aportando hasta ahora, pese a mi ley, 12.600.000 personas. Tienen que ser 22 y tenemos 12.600.000 personas. Pero te preguntas, ya hay un mundo que no trabaja, que vive en invento. Yo soy una provincia, en Tucumán, donde la gente, lo normal es que no tengan trabajo registrado, que viven de changa, subsisten. Sí, hacen papa, semilla, arándano, frutilla, limón, caña de azúcar, soja. No están registrados en ningún lado. Algunos pueden ser monotributistas, algunos, o son monotributistas en tiempo, otro tiempo no, o son monotributistas sociales que... Bueno, el trabajo informal es casi, te diría, la mitad de lo del... Esto es lo triste. Entonces, ¿cuál es el costo laboral? Por supuesto, un automóvil tiene muy poco costo laboral. Un automóvil tiene la armadura del automóvil, las autopartes, así, si lo vas... Desde la piedra que da lugar al metal, por supuesto hay trabajo, hay mano de obra incluida. Pero el automóvil en sí no pasa al 5 o 6% del total del costo de producción en mano de obra. Entonces es una hijaputés decir que el costo laboral es alto, que el costo de despido es alto, que todo lo que tenga que ver con el trabajo es imposible de asumir. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen para echar trabajadores. Mira, se hizo la paritaria de la UON con Techín. ¿Sabes lo que propuso Techín? Atar los salarios al dólar oficial. El dólar oficial, recordemos que lo hizo Caputo todos los días, va a evaluarse un 2% mensual y el año que viene 1,4%. 2% de acá a fin de año y el año que viene 1,4% mensual. Entonces, lo que le dice, lo que van los abogados, entre paréntesis, el actual Cordero, que no es un Cordero, era el jefe de los abogados laboralistas de Techín, bueno, el actual secretario de Trabajo, va el actual representante de la empresa Techín y le ofrece a los trabajadores que el único ajuste posible va a ser, y como techo, la evaluación del tipo de cambio oficial. O sea, que atan el salario al dólar. Pero ahí te hago una pregunta, que ahí se muestra la puja. ¿Por qué el Estado no puede poner, o en este caso pone un precio al dólar oficial? ¿Sí? Y cuando el campo nacional y popular está en el Estado, el dólar se dispara y no podemos, nos hablan de la diferencia entre el oficial y el blue o el informal, y ahí perdemos siempre la discusión. Hay algo que no explicamos bien entonces. Primero por lo que dijiste vos, por la subfacturación de exportación y la sobrefacturación de importación. Hay una cantidad de dinero negro que no lo podía precisar. Yo tengo estimaciones de gente que uno respeta mucho, Alcides Argumedo, Jorge Gallero, mucha gente que ha estimado esto, Eduardo Basualdo, que ha estimado esto. Son estimaciones. Si tuviéramos el dato, habría que denunciarlo ante la justicia. Son estimaciones. Por lo que decís vos, o sea, nosotros tenemos una fuga permanente de dólares. Entonces, siempre tenemos rota la relación entre dólar y dinero. Pero que ahora, que Techín fue uno de los principales tomadores colocó obligaciones negociables en dólares. Techín, todo el grupo petrolero, Pista Oil Gas,
Ornequian con Compañía General de Combustible, todo el grupo petrolero tomaron deuda en dólares. Y también tomaron deuda en dólares Clarín, La Nación, colocaron obligaciones. ¿Y el Estado no emitió bonos también en dólares? Bueno, pero el Estado lo hace obligado, o sea, juega obligado. ¿Obligado por qué? Por la deuda, que no se investigó. O sea, obligado pero por eso no genera inflación, no es lo mismo que, Bueno. no es lo mismo que emisión. Nos están mintiendo entonces. A No eso- emiten, pero hay inflación. ¿Cómo A es eso esto? vamos. Son relaciones multicausal, pero la principal relación es cuántas reservas de libre disponibilidad tenés vos en el Banco Central, y eso es lo que... Tu dinero responde por las reservas internacionales. Ya viene esto del medioevo. Acuérdate que el dinero estaba acuñado en metales preciosos y el sello del César le da mayor valor, ¿verdad? Pero por eso aparece el Estado y el dinero fiduciario con un mayor valor que le da el Estado. El Estado argentino no le puede dar mayor valor a nada porque está siempre en situación de crisis. Pero Estados Unidos, ¿por qué vale tanto el dólar? Porque tenés a Estados Unidos detrás. Ahora, nosotros lo Hasta que... ahí. Hasta ahora. Estamos sacando la foto. El futuro Acordate es los incierto. BRICS. El futuro es incierto, pero déjame decirte lo siguiente, Larry, mirá. Nosotros tenemos un gravísimo problema que es no guardamos reservas. Permanentemente, este gobierno comenzó guardando reservas en los primeros meses hasta mayo. Se le cortó y hoy le compra a los exportadores. Es más, ha colocado oro, no sabemos en qué condiciones, nada, porque no lo avisan, pero sabemos que salió por la denuncia. Vimos de la los Asociación camiones Bancaria, blindados, pero no vimos dónde. pero no sabemos ni dónde ni cuánto. Bueno, esto que la Asociación Bancaria denunció y que ellos agarrándose del DNU 7023 consideran que es reserva absoluta y lo van a comunicar en su momento, no sabemos cuándo va a ser. Los dólares que consiguen de los exportadores lo están vendiendo en el contado con liqui. ¿Por qué? Porque Vladimir Wernicke, el vicepresidente del Banco Central, tuvo 2 reuniones en Estados Unidos. Una fue el 15 de julio de este año con 41 CEOs en Manhattan. Con 41 miembros de compañías de seguros, fondos de pensión, bancos. No los más grandes porque en realidad ya están acá. Medianos, que serían grandes para nosotros, pero para ellos son medianos grandes, se reúnen con ellos y se comprometió a 2 cosas. Primero, se comprometió que los que se quieran ir iban a poder comprar dólares en el contado con liqui. Y segundo, que los que se querían quedar, que la inflación iba a ser siempre mayor que la devaluación. Si la inflación bajaba, ellos bajaban la tasa de devaluación. De hecho, en el presupuesto 2025 ponen que el dólar va a crecer, el dólar oficial 18,3%. Todo el año 2025 es 1,4% mensual. En este momento están devaluando al 2% mensual. O sea que lo que ellos le prometieron, lo cumplen. Dijimos, después lo vuelve a repetir el 27 de agosto ante el American Council, ante el Consejo de las Américas. El Consejo, así como está el Club de Petróleo acá, ellos tienen un club que viene del siglo XIX. De las 200, no son las más ricas ahora, pero en su momento lo fueron, 200 empresas tradicionales, ahí están Rockefeller, Ford, Cargill, de Estados Unidos, y le volví a decir lo mismo. Hago una pregunta, ¿van a poder cumplir vos, de acuerdo con tus estimaciones? No, porque acá hay una cuestión de una candidez supuesta de esas empresas o un plan para después de nuestra caída, de la caída en default, porque lo único que va a haber es una caída en default, ¿sí? Que larguito es así, mirá. Ellos en realidad no quieren que paguemos. Ellos quieren ejecutarnos para que le demos por 2 pesos en el RIGI nuestro petróleo y nuestro gas. Ellos no interesa a la Argentina. Por eso, esto es lo que creo que lo que plantearon ellos. Y yo creo que lo que va a suceder, o sea, primero lo que plantearon, ellos le plantearon claramente que no van a devaluar por lo menos hasta el 20 de enero del 2025. ¿Por qué el 20 de enero? Porque hay cambio de gobierno en Estados Unidos. Gane quien gane. ¿Por qué? Porque no son ellos los que le piden. Acuérdate que nosotros, los principales saqueadores nuestros son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco. Esto es lo mismo, que el tipo vive en Salta y se va a trabajar a Tierra de Fuego y tiene el mismo sodero. Te llama la atención, ¿no es cierto? Me llama la atención bueno, totalmente. esto pasa, y sin embargo, porque nuestro principal, cuando hizo el canje de deuda, Martín Guzmán, el que más ofreció título de deuda argentina por más de 2.000 millones de dólares, fue Larry Fink, fue BlackRock. O sea, ellos le van a decir a Estados Unidos, mirá, que el Fondo Monetario Internacional le preste esta plata, cobro yo, y yo después estos títulos los voy a cobrar al 100%, porque esto te permite el RIGI, por petróleo y por gas. Digo, ¿por qué no planteamos las cosas con menos rigidez y con una mayor probabilidad de que no ocurra tal como lo tienen estimado? Es decir, caemos en default, no pagamos y no aceptamos la jurisdicción norteamericana para el juicio. ¿Qué nos va a pasar? Nos van a querer ejecutar y
esa ejecución significa no nos van a permitir comerciar. ¿Y qué pasa si uno consigue el aval de los BRICS para comerciar? Digo, estoy siendo revolucionario. Larry, pienso lo mismo que vos. No nos va a quedar otro. Un gobierno nacional y popular no le va a quedar otra. Primeramente lo que dijiste vos. Hay un principio jurídico que se llama exequatur, que ningún país puede ser juzgado por otro, menos por una empresa. Ahora, salvo que vos la admitas. Por eso que Macri tuvo que, para pagarle a Paul Zincker, a todos esos fondos buitres, tuvo que sacarlo por ley. La ley la aceptaba y Massa votó esa ley. Todo el bloque renovador votó esa ley. Aceptaba que se le paga los fondos buitres porque el pretexto era que de esa forma nos insertamos al mundo. Bueno, vos acá, el mundo nos insertó a nosotros, por eso, me parece. No quería ser tan drástico, pero bueno, vos sos el director del programa y te permitís estos lujos. Ahora te digo una cosa, mirá. Acá lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que respetar nuestra Constitución Nacional y ser un país soberano. Hay que no aceptar la justicia del otro país. Y por supuesto, por eso la propuesta... Bueno, esos esquemas que son tradicionales y que durante el siglo XX rigieron... Y que la Argentina lo ha hecho varias veces. Deportió varias veces. Exactamente. Rodríguez Sá en esa semana que estuvo en el gobierno, ya para mí era Gardel. Rodríguez Sá, fíjate, rompió la convertibilidad, que era un corte. Y se negó a pagar la deuda. Y suspendió todo. Suspendió el pago de la deuda. Suspendió el pago de la deuda el 30 de diciembre del año 2000. Te doy 2 minutos y buena síntesis, porque ya se nos está terminando el programa, para que me digas cuál es tu perspectiva, digamos, no sé si positiva, negativa, pesimismo o no, o optimismo, pero qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato. Mira, si lo dejamos así como están, van a avanzar en el plan que Wernicke le dijo al American Council. Van a avanzar en un modelo extractivista con tipo de cambio fijado, con el gobierno desconociendo los derechos de los trabajadores. Y la gente caminando por las vías. Exactamente. En cambio, ¿qué proponemos nosotros? Yo estoy en un foro que se llama Economía y Trabajo, te dije que agarra un sector de la CGT, la 12, bueno. Nosotros estamos proponiendo volver a las fuentes. Primeramente, lo primero que tenemos que hacer es suspender todo el pago de deuda y auditarla. ¿Cómo puede ser que la deuda cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner era de 220.000 millones de dólares y ahora es de 458.000 millones de dólares? Más que se duplicó. Si uno dijera, bueno... Es un PBI más o menos, en términos... El PBI más o menos el mismo. Sí. Tienes razón, el PBI más o menos lo mismo. Ahora, como hemos crecido y hemos caído, el PBI sí, más o menos lo mismo más, que el 2000. Sí. Con el mismo PBI, con más población, pero tenemos, la deuda pasa a ser, sí, lo dice la Secretaría de Finanzas, la deuda es el 96% del PBI. 458.000 millones de dólares al 31 de agosto. El 96% de nuestro PBI. Bueno, esta es la barbaridad en que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser? Y no se investiga. ¿En dónde se fue esa plata? Si vos dijeras, bueno, recuperamos el Puerto Rosario, el río Paraná, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 1 millón de viviendas. ¿Tenemos recursos para asumir una caída de ese tenor? Digamos, entrar en default, debemos... Estudiar la deuda. Vamos a suponer que se descubra que un 30, 40, 50% de la deuda está inflada, es robada, probablemente no podamos juzgar a los responsables o se escapen. Pero no le paguemos. Pero no pagarla. Eso por un lado. Pero por otro lado, nuestra capacidad de recuperación seguirá en los términos que evaluás vos hoy. La Argentina tiene, vos fíjate lo que vienen ellos, lo que Maretán le dice, la Argentina tiene lo que el mundo necesita, debería ser lo que la Argentina tiene, lo que los argentinos necesitamos. Aparte es injusto que el petróleo, el gas, no te pertenecen a la buena mina, pertenecen a los nietos de nuestros nietos, que todavía no conocemos. A los nietos de nuestros nietos le pertenecen. Entonces nosotros deberíamos ser cuidadosos en esto, porque es un futuro del país. Sí, pero eso es lo que debemos, pero la realidad nos indica otra cosa, hay que ser mucho más tajante en la defensa de nuestros recursos. Por eso ¿no? está el foro por eso este sector que tendría que ser más amplio, tendría que tener más repercusión para que la población comprenda que hay otro proyecto. Hay un proyecto nacional. ¿Sabés quién tiene que escucharlo? Porque seguramente la clase media lo va a entender, porque ya lo está entendiendo, de alguna manera se le está cayendo todo ese manto que tuvo Milei en estos 10 meses. ¿Cómo le explicas a los pibes del Gran Buenos Aires, que son los que constituyeron el voto de Milei? Da 30 segundos para decirme qué le digo, qué le decimos. Que esto es una estafa. Lo primero, esto es una estafa. Le han mentido, es una estafa, y que la única forma que nosotros tenemos para salir adelante es que el petróleo, el gas, oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, sean del Estado. Y tenemos que tener un Estado fuerte que explote. Y en todo caso puede hacer licitaciones, pero que lo explote el Estado, que el Estado sepa cuál es el costo de producción y cuál es el costo de extracción y sobre el precio de venta. Eso es lo que tenemos que hacer. Robelli,
espero que me invites otra vez, porque siempre me quedo con ganas de seguir charlando. Yo también me quedo con ganas de seguir charlando, da para mucho. Vamos a intentar dentro de unos meses volver a charlar. Esperemos que la cosa cambie un poco, por lo menos se pueda ver un futuro diferente. Pasó por nosotros los otros Horacio Robelli, un amigo de la casa con el cual debatimos qué es lo que pasa en la economía, coincidimos en la mayoría de los puntos, él sabe mucho, yo a lo mejor los dos en este país sabemos todo, estamos curtidos como lechuza cacoteada. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es cruzarte con un político, es decir, un economista y un político de este lado, a mi izquierda, y vos aquí, y debatamos la solución, la política, la praxis política y la praxis económica. En última instancia están tan relacionadas que de eso se trata, ¿no? Gracias, Horacio, por haber estado con nosotros. Gracias, Martín Loza, detrás de los controles. Nos encontramos la semana que viene, jueves 16 horas. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput. Norberto Galazo. Pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Norberto Galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 88